En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Como bien sabe nuestra audiencia, en Totus Podcast nos gusta jugar con las palabras y si podemos hacerlo en los títulos de los programas, nos lanzamos. A veces con más acierto y otras veces... vamos a dejarlo ahí. Hola, José. Buenas, Antonio. Y algo que también nos gusta, ya lo sabéis, es la música. Especialmente la música que propone cosas atrevidas, que experimenta y que juega. No nos vamos a entretener mucho más con la presentación, compañero, que el fin de año está a la vuelta de la esquina. ¿De qué vamos a hablar en este programa? Es fácil deducirlo con lo que hemos dicho hasta ahora. Si hemos mencionado los juegos de palabras, la música y las cosas atrevidas, está clarísimo. No podríamos estar hablando de otra cosa que no fuera batiscafo. Y es que Batiscafo es el nombre de un álbum compuesto y grabado por Gregorio Paniagua, un músico de formación clásica con experiencia en las melodías de la antigua Grecia, quien lanzó esta obra en 1980. Yo digo más, batiscafo es una obra emblemática de la música experimental española. Es como un mix de música electrónica temprana, clasicismo y psicodelia, pero bien hecha, ¿eh? No en vano, muchos dicen que este álbum es una joya y una obra maestra contemplativa que fue pura vanguardia para su época. El estilo está asociado a otros géneros como ambient, la electrónica experimental, industrial, krautrock y minimal synth, entre otros. Yo creo que la mitad de esos géneros te los has inventado. A ver, yo no, algún crítico musical. Ya sabéis lo que nos gusta a los seres humanos, ponerles etiqueta a todo. Y en el caso concreto de Batiscafo, poner etiquetas no es una tarea fácil. Por eso creo que le quisieron poner todas. Es que el disco es un inmenso mar de ideas. Se podría decir, y de hecho se dice, que fue un audaz experimento sonoro para su tiempo, lo que sugiere una profunda exploración creativa por parte de Gregorio Paniagua. En esta obra, Gregorio toca todos los instrumentos. Utiliza más de 200, incluyendo vihuelas, laúd, fanfoña, violas, lira, cramhorn, flautas, pianos, sintetizadores, vocoder, soul, percusiones inusuales e incluso pelotas de ping-pong y cintas magnéticas. La idea de Gregorio era, dicho por él, grabar lo que le diera la gana. Anda, ahí coincide con la filosofía de Totus Podcast. Por eso nos gusta tanto. Como no quería interferencias ni discusiones de ningún tipo sobre el proceso creativo y sobre la obra en sí, decidió que él solo y un técnico de sonido eran más que suficiente para grabar su batiscafo. Paniagua se encerró cada noche durante un mes junto a un técnico de sonido y una mesa de mezclas para producirlo. Pero antes de seguir analizando esta maravilla musical, ¿quién es Gregorio Paniagua? El autor de batiscafo, ya lo hemos dicho. Era una pregunta retórica para hablar de la vida del autor. Qué cotilla, siempre metiéndote en la vida de los demás. Se llama biografía y es un género literario. Ahí te voy a dar la razón. El cotilleo es un género literario. Venga, anda. Repito la pregunta y no me vuelvas a liar. ¿Quién fue Gregorio Paniagua? Pues a nuestra audiencia ya le tiene que sonar, porque hablamos de él la temporada pasada en el programa que le dedicamos a otro álbum, Codex Glúteo. Obra extraída del culo de un condenado al infierno en aquella pintura del Bosco, El Jardín de las Delicias. Sigamos cotilleando la vida de Gregorio Paniagua. Nacido en 1944 en Madrid, Gregorio es compositor, músico multiinstrumentalista y pintor. Fundador en 1964 del conjunto de música antigua Atrium Musicae, grupo autor del mencionado Codex Glúteo, por cierto. Reconocido internacionalmente por sus interpretaciones y reconstrucciones de música prebarroca, medieval y andalusí. Y además de compositor e intérprete, es inventor y reparador de instrumentos antiguos. Dirige su propio taller para reconstruir vihuelas, zanfoña, lira helénica, etc., basándose en códices, cerámicas y manuscritos históricos. También ha grabado más de 25 discos con Atrium Musicae y en solitario, además de componer para teatro, ballet, cine e impartir conferencias y clases magistrales por todo el mundo. Y uno de esos discos en solitario, volvamos al tema del programa, es Batiscafo. Publicado inicialmente en 1980 por Hispavox, con una tirada muy limitada, lo descatalogaron enseguida. Por eso fue como un santo grial de la música experimental en España. Tan limitada fue esa tirada que solo fue de 100 ejemplares. Afortunadamente, en 2020 fue reeditado por Munster Records en vinilo de 180 gramos, remasterizado a partir de las cintas originales incluyendo facsímiles del arte original y notas interiores ampliadas. Cada uno de los temas del disco tiene una historia muy divertida. Dado que estamos ante una obra conceptual, conocer estas historias ayuda a comprender mejor cada uno de los temas y, en consecuencia, a disfrutarlos. La introducción al tema que abre el disco, Dragón, ya es una historia divertida y toda una declaración de intenciones sobre lo que vamos a encontrar en este álbum. El propio Gregorio Paniagua cuenta que el día de la grabación reunió al portero de los estudios Hispavox y a su amigo, que fue el que diseñó la portada del disco. Los reunió en un jardín del estudio. Allí tenía preparada una botella de champán y varios globos de esos que tienen forma de salchicha.
En este preludio se oye al portero decir «cuando el director quiera» y a Gregorio Paniagua que le sigue «a ver, nos callamos». ¡Cuando el director quiera! ¿Sí? A ver, nos callamos. Todo esto fue el preludio que dio paso a esa primera canción del disco, Dragón. Un tema en el que Gregorio Paniagua redefine la leyenda de San Jorge y el dragón. Dragón es un tema inspirado en el cuadro de Uccello, que se llama de la misma manera, San Jorge y el dragón. En este cuadro se puede ver cómo una dama pasea un dragón al que lleva atado con un lazo rosa. Frente al dragón aparece amenazante San Jorge. Gregorio Paniagua se pone del lado del dragón y plantea en su obra que gana el dragón, comiéndose a San Jorge. En opinión de Gregorio, la doncella estaba tan tranquila paseando a su dragón cuando llegó San Jorge haciéndose el caballero y lo fastidió todo. Un ejemplo de masculinidad tóxica. Este San Jorge... Ay, matiza tus palabras, compañero, que van a dejar de escucharnos en Cataluña. Mira, José, si nos llega alguna prueba de que alguien nos escucha en Cataluña o simplemente de que alguien nos escucha fuera de nuestro círculo de amigos, grabamos un programa en catalán. Subo la apuesta. Grabamos un programa en todas las lenguas que pueblan nuestro país. ¿También en Silvo Gomero? Bueno, ya veremos. Pues nada, sigamos con Gregorio Paniagua y su batiscafo. Eso, sigamos. Porque otro tema del disco que merece una consideración es el llamado Plankton. Esta sé que te gusta no solo por la historia que sirvió de inspiración a Gregorio Paniagua, sino porque el título es un juego de palabras. ¿Cómo me conoces? El título Plankton juega con el doble sentido. Por un lado, remite al latín planctus, que alude al lamento o canto fúnebre. Por otro, alude al mundo marino, al plancton, como alimento de las ballenas. En este tema, Gregorio Paniagua parte de una melodía que cantaban las monjas desde tiempos de Alfonso VIII. La adapta y, según contó él mismo en una entrevista, la disfraza de ballena. En esa entrevista que menciona José, Paniagua menciona su predilección por Alfonso VIII, a quien atribuye la invención del apellido Paniagua, y cuenta que le gusta visitar el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, donde se encuentra la tumba de ese rey. En ese monasterio, en una de estas visitas, tomó ese canto de las monjas, un planctus, le dio armonía, le metió percusión y pasó de la palabra planctus a plancton para hacer ese juego de palabras que decíamos antes. Otra idea. Una noche una abeja se coló en su habitación y como estaba trabajando solo, pensó que, bueno, ya tenía compañía. Cazó la abeja y la introdujo en una casa para grillos. Al día siguiente se llevó a la abeja al estudio y la usó para grabar. Esto nos cuenta mucho sobre cómo fue el proceso de creación de este disco. Como ya hemos dicho, Paniagua se propuso grabar él solo todo el disco sin orquesta ni acompañamiento. Para ello trabajaba día y noche y su mente no paraba. Hasta precisamente ese punto, el de aprovechar el vuelo y zumbido de una abeja que se cuela una noche en su habitación. También aprovechó experiencias personales, como en el caso del tema Chiao. Para compensar el dolor de que su novia Rosalía lo abandonara, Paniagua compuso un tema alegre en el que se imaginaba paseando por Londres en un coche de caballos negros muy elegante. Los chasquidos que se escuchan en el tema son los golpecitos que da con el látigo a los caballos. Pero en ese paseo a caballo, a veces le venía el recuerdo de Rosalía y de cómo le rompió el corazón. En esos momentos la alegría se desvanece de la música hasta que se vuelve a alegrar por estar paseando a caballo en una carroza preciosa por Londres. No obstante, no puede olvidar su enfado con Rosalía por abandonarlo y al final del tema se enfada y cierra el piano de un portazo. Y un disco tan peculiar, tan especial y de edición limitada, ¿cómo fue recibido por el público? Pues como suele pasar con este tipo de arte, resuena más su legado que su recepción inicial. Batiscafo ha sido revalorizado tras décadas de olvido. La reedición de 2020 le dio nueva visibilidad entre coleccionistas e incluso hasta el público internacional. Gregorio Paniagua es considerado un precursor del movimiento experimental y vanguardista español de los 80, con artistas como Suso Saiz, Pet Jopis, Ishinoana o Finis Africae siguiendo caminos similares. Los críticos actuales, por otro lado, describen Batiscafo como una obra maestra de la experimentación sonora, única en su tiempo y aún sorprendente en el presente. Hablando de experimentación, una curiosidad. Gregorio Paniagua se inspiró en el Tubular Bells de Mike Oldfield. Y para ir cerrando, Antonio, ¿por qué batiscafo? ¿Por qué Gregorio Paniagua llamó así a su experimento musical? Por los Beatles. Y su batiscafo amarillo, claro, ya te gustaría. Bueno, pero algo sí compartía con los Beatles, su búsqueda continua de nuevas experiencias sonoras.
y por esto mismo tituló así a su criatura. El título batiscafo hace referencia al submarino, al sumergible, una metáfora del viaje a profundidades sonoras desconocidas. Qué bien has salido de este lío en el que tú mismo te habías metido. Uf, es que ya llevamos más de 100 programas, compañeros. Nos vamos curtiendo. A propósito de la palabra batiscafo, es otra de esas palabras que tomamos del francés, batiscaf, que a su vez deriva del griego batis, profundo, y escafe, barco. Un barco profundo, como el Titanic. Creo que más bien se refiere a un barco que navega en lo profundo, no que está en lo profundo. Pero anda, tú sigue ofendiendo a colectivos. Bueno, si he ofendido al colectivo de víctimas del Titanic, que nos lo haga saber y les dedicamos un programa grabado desde las profundidades. Para, déjalo ahí. Desde las profundidades de nuestros corazones, iba a decir. ¡Qué mal pensado eres! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.